ningún otro aporte y contribución más, tiene que verificar que en AFIP probablemente esté configurado con el tilde en todas las opciones de aportes y contribuciones. Solo tiene que tener tildado si tiene ART, la opción de LRT, y si tiene obra social, las opciones de obra social y LRT. El resto no tiene que tener nada tildado. Y con respecto a los errores de la base 10 y de la detracción, tiene que realizar el último instructivo o el último curso que se brindó de detracción, donde en la última actualización se incorporó la opción de calcular automáticamente el momento de exportar y no con la configuración del concepto. Le vamos a pasar a través del chat el link del curso que se brindó con la configuración que tiene que realizar. Por la consulta de Carlos, dice dónde estaría el error cuando la remuneración 4 y 8, el importe informado es mayor que el calculado por AFIP. Este error es un error bastante común dentro de la mayoría de los clientes y tiene que ver con un no remunerativo que lleva o no obra social. En este caso, el caso particular de Carlos, para solucionarlo tiene que ir dentro de AFIP, en la parte de conceptos, ver conceptos, busca el concepto no remunerativo que liquida por recibo el código de concepto no remunerativo y vas a chequear que seguramente te quedó sin los tildes en obra social para aportes y contribuciones. Siempre este es un error que se repite mucho, o sea, si ustedes tienen un concepto no remunerativo que aporta para la obra social, siempre tienen que verificar que dentro de AFIP, en la parte de conceptos, ver conceptos, tengan el tilde en contribución y aporte para la obra social. Si no, AFIP va a determinar de menos. Y si fuera lo contrario, tienen que chequear, digamos, que AFIP determina más que lo que se informa, tienen que chequear dentro del convenio, en la solapa formato SICOS, que en la remuneración 4 y 8 esté seleccionado el concepto de obra social sobre lo no remunerativo y que se haya liquidado por recibo. Siempre con cualquier convenio, sea comercio, sea cualquier otro convenio que tenga un no remunerativo que aporte o no a la obra social, siempre es un tema que quedaron mal los tildes en AFIP o que no se informa el concepto de obra social sobre no REM dentro de la solapa formato SICOS. La otra opción también es, si no hay no remunerativo, como menciona Carlos, fijarte que el empleado no sea en media jornada y la diferencia sea exactamente la diferencia para llegar a la jornada completa. Si el empleado es media jornada, tenés que fijarte que tengas la obra social liquidada en dos conceptos. Obra social por el 3% del total remunerativo y obra social tiempo parcial por la diferencia para llegar a la jornada completa. Si tenés todo liquidado en un solo concepto, esa configuración no sirve. Tenés que configurar los dos conceptos, obra social y obra social T parcial, y las remuneraciones 4 y 8 tomando los dos conceptos, obra social y obra social T parcial. Y tenés que fijarte además, dentro del formato SICOS, hay un campo que se llama base para el cálculo diferencia de aporte obra social y diferencia de contribuciones obra social. Ambos campos tienen que tener seleccionado el concepto de obra social T parcial. No obra social, solo obra social T parcial. María Cristina, con eso que hice referencia a las bases para el cálculo, queda respondida tu consulta. Es dentro del convenio, en la solapa de formato SICOS, en el campo base para el cálculo, diferencia de aporte obra social. Respondiendo a la consulta de Florencia, tiene que utilizar el código 551.000 que tiene el tilde en LRT y luego en AFIP ingresar a ese concepto y tildarle las opciones de obra social, perdón, en aportes y en contribuciones.
Hola Graciela, ¿cómo te va? Por la consulta de la exportación de la reformación 8, ¿sí? Por eh, el monto que te está informando de menos. Verificá en sueldo y jornales, en archivos, convenios, selecciona tu convenio y vas a la solapa formatos y COS, ubicá la reformación imponible 8, ¿sí? Botón derecho modificar y verificar tener seleccionado el concepto de aporte o contribución sobre jornada parcial, ¿sí? de la obra social. Es posible que si tuvieras el concepto de contribución obra social tiempo parcial seleccionado, tal vez esté mal configurado. Si son sueldos que no superan los montos de base imponible, los topes, te recomiendo configurar la 8 igual que la 4, ya que en principio si no superan los topes la base es la misma. Para Sandra y Florencia, que les va a servir a las dos la respuesta, lo que les conviene, o cualquiera que use comercio, ¿sí? Que tienen un no remunerativo que va con aportes y contribuciones a la obra social y el RT, lo que pueden hacer o lo recomendable sería que el concepto de AFIP 550.000, que es uno que ya tienen dado de alta en el recibo, en el catedral, utilicen ese, pero tienen que ir a modificar los tildes para que haga aportes a la obra social y el RT. Para verificar ese concepto, vayan por archivos dentro de tablas y COS, buscan la opción libros de sueldo digital, conceptos de códigos de AFIP. Dentro de lo no remunerativo van a tener el 550.000, van a presionar clic derecho modificar y le tildan obra social FCR y LRT para aportes y contribuciones. Ese concepto, ese código, el 550.000 con esos tildes, lo van a asociar al incremento no REM de OSECAC, es decir, el que hace aportes. Y el 551.000 lo van a utilizar para el incremento no REM para empleados que no tengan OSECAC, es decir, un no remunerativo que no lleva aporte a obra social ni contribuciones a obra social, que solo va a LRT. En ese otro código no necesitan ir a tildar nada porque ya viene por defecto así. Pero sí recuerden que se asocian el 550.000, tienen que ir por esa ruta que indiqué y tildar obra social, FCR y LRT antes de la exportación. Con respecto a los tickets que consulta María Cristina, el problema de los conceptos que no tenés creados, tenés que o exportar solo esos conceptos que te faltan a AFIP o crearlos manualmente dentro de la página del libro de sueldos digital con el código de AFIP que corresponda. Con respecto a lo del código de contribuyente duplicado, es porque probablemente estés exportando conceptos, perdón, de más de un convenio y no hicieron el filtro por convenio. Tiene que recordar que cuando tiene el empleador más de un convenio, se tienen que unificar los códigos, es decir, días trabajados tiene que tener el mismo código en ambos convenios, los aportes lo mismo, los no remunerativos lo mismo, o sea, los códigos tienen que coincidir y al momento de exportar se filtra por un solo convenio. Luego, si hay conceptos que un convenio tiene y el otro no, se puede hacer el filtro de esos conceptos solamente o se filtra el segundo convenio y cuando se importa en AFIP el segundo TXT, solo se van a agregar los conceptos que faltan. El resto van a decir que están duplicados. Pero si hay conceptos que ya están en la página de AFIP y se vuelven a exportar, va a indicar que están duplicados. Recuerda también, María Cristina, que si exporta conceptos y luego importa una liquidación y quiere modificar esos conceptos, a AFIP no le va a permitir modificarlo porque tiene la liquidación importada. Tiene que eliminar la liquidación para poder modificar un concepto y luego recién ahí modificar el concepto.
Con respecto a la consulta de Noelia, podés crear, para el momento de exportar conceptos, sí, un TXT por cada convenio. Con respecto al TXT de liquidaciones, no, se crea un TXT por cada liquidación, no por cada convenio. Graciela, en el caso de que el aporte de la remoción imponible 4 que estás informando es mayor al que determina AFIP y el que AFIP determina está bien, tenés que verificar seguramente que la diferencia corresponda a un concepto no remunerativo. Hay que ver en AFIP cómo tenés dado de alta ese concepto y asociado a qué concepto, a qué código de AFIP. ¿Sí? Normalmente asociamos los códigos no remunerativos al 551.000 de AFIP, que es de uso libre, y se debe tildar los subsistemas si llevan aporte o no a la obra social. Es posible que en el recibo estés liquidando con aporte a la obra social por lo normativo y en AFIP el concepto esté informando, esté configurado sin el tilde en el subsistema que lleva aporte a la obra social. Si querés corregirlo en AFIP, en la sección de conceptos, vas al botón ver conceptos, ubicás el código y vas a tener un botón con el símbolo de un lápiz para poder editarlo y poder tildar los subsistemas si lleva o no aporte a la obra social. En el caso de que no te permita es porque está asociado a una liquidación y seguramente esté pendiente de validar porque te dio el error. Entonces tenés que eliminar esa liquidación y volver a la sección de concepto y ahí te va a permitir editar. ¿Sí? Tenés que cambiar la configuración de ese concepto no normativo tildando los subsistemas si lleva o no aporte a la obra social. Recordemos en el catedral, en el formato SICOS del... ¿Me está
Hola, ¿me están escuchando? Tuvimos un corte de internet. Seguramente los ha sacado de la sesión eh, y ahora deberían de poder escucharme. Quisiera saber si me pueden confirmar en el chat, por favor. Bien, justo cuando te estaba comentando, Graciela, el tema de la renovación 4 y 8 eh, respecto de la base de aporte y contribución a la obra social. No sé si se alcanzó a escuchar. Eh, Te recuerdo cómo tiene que estar configurado el formato psicos del convenio en esos detalles. ¿Sí? En la renovación 4 debería tener configurado en la opción origen, desde conceptos asociados, selección de conceptos, operación suma, columna, valor unitario, y tener seleccionado todos los conceptos, o sea, los conceptos de aporte de obra social, ¿sí? Menos los aportes fijos de obra social, adicionales. Si tenés aporte de la obra social, aporte de diferencia de tiempo parcial, también debe estar seleccionado. Y en el detalle del formato base de cálculo diferencial para aporte a la obra social, debe estar informado solo el concepto de diferencia aporte a obra social. ¿Sí? Normalmente, cuando tenés aporte y contribuciones por lo no remunerativo de obra social, vas a tener cuatro conceptos, ¿no? Un concepto que aporta por la obra social remunerativa, otro por la obra social no remunerativa, otro por la obra social tiempo parcial remunerativa y otro por la obra social no remunerativa a tiempo parcial. ¿Sí? Esos cuatro conceptos deberían estar seleccionados en la remuneración 4 y en la 8. ¿Sí? Si tuvieran algún inconveniente en la 8, se recomienda configurar igual que la 4 cuando no superan las remuneraciones los montos de base imponible, ya que los conceptos de contribución, como no salen en el recibo, en primera instancia uno no puede ver el cálculo que está determinando a menos de que consulte un informe. Por eso se recomienda configurarlos igual, ya que es la misma base en esos casos. Graciela, recordame por favor, volver a mandar el número de ticket porque salió incompleto cuando lo mandaste. Llegó con 5 dígitos y tiene 6. Ahí hice un pantallazo general, pero puntualmente vos me has consultado por la renovación 4. Te comentaba que la diferencia puede estar dada por un concepto no remunerativo, ¿sí? Deberías de verificar en AFIP a qué código AFIP está asociado, normalmente al 551.000 de uso libre. Ese de concepto te permite tildar los subsistemas si lleva aporte o no a la obra social.
Entonces debes en AFIP eliminar la liquidación que está pendiente de validar y en la sección de conceptos ubicar el código de concepto específico no remunerativo, modificarlo y tildar el subsistema si lleva o no aporte a la obra social. Lo mismo contribución a la obra social. Liliana, ¿me estás escuchando? Recordame por favor, si tenés una consulta, si podés transcribirla. Para los que están volviendo a unirse a la sesión o recién están ingresando al curso, les recuerdo que hubo un corte de internet, por eso hubo una interrupción. Por favor les pido que si algo quedó sin entender o quedó pendiente de responder, por favor que transcriban la consulta en el chat, así continuamos. Perfecto, Liliana. Graciela, después aguardo me escribas el número de ticket, así lo cerramos o te escribimos para ver cualquier duda que te haya quedado pendiente, o avisanos ahora que del procedimiento que te indiqué, a ver si quedó alguna duda, probalo ahí en la página. Si estás demorada, comentaron qué pasó, así te brindamos más detalle. Si la informada es mayor, Graciela, si la armación 4 u 8 fuera mayor, bueno, en este caso es la aporte, o sea, la armación imponible 4. Si es mayor, tenés que verificar en el formato SICOS del convenio, en el detalle de armación imponible 4, primero cómo está configurado. Debería estar seleccionados los conceptos de aporte a la obra social, indicado origen, selección de conceptos, operación suma, columna valor unitario. Y tener seleccionado aporte a la obra social, y si tuviera un aporte adicional, también seleccionado, salvo un concepto de aporte a la obra social fijo, ese va en el detalle aporte en adicional de obra social. No va en la 4, como por ejemplo los 100 pesos de comercio. También puede ser, también cuando tienen diferencias en la 4 o en la 8, o bien cuando el aporte de la obra social es distinto del que termina AFIP, tienen que verificar si no tienen cargado a un familiar a cargo, ¿sí? A cargo de la obra social. En archivos empleados, selecciona al empleado, va a la solapa familiar a cargo, verifica en las solapas familiares y verifican si tienen a un familiar a cargo cargado. Tal vez tengan el concepto deshabilitado en el sistema y no lo están viendo en el recibo, o bien no está bien parametrizado. El aporte adicional al familiar a cargo, recuerden, tiene que tener como base lo mismo que el aporte a la obra social del empleado. O sea, si el empleado aporta por jornada completa, el adicional familiar a cargo también debe aportar por jornada completa. Si aporta por lo no remunerativo, el adicional familiar a cargo también debe aportar por lo no normativo.
Si no tiene la misma base, AFIP determina un error por esa diferencia. María Cristina, ahí te voy a pedir si me puedes reformular la pregunta. A ver, la leo a ver si la puedo interpretar. Tenés dos convenios de comercio, uno para jubilados y otro para empleados activos, ¿sí? Se valida la que no tiene errores y se ingresa a la siguiente hasta que no tenga error. Al estar en periodo de prueba, si acepto, tengo la obligación de presentar sí o sí en AFIP. Ahí corrijo esa afirmación. Si está en periodo de prueba, no tenés que presentar sí o sí en AFIP. O sea, no tenés, estando en periodo de prueba, se pueden cargar todas las liquidaciones que requieran y las van a poder validar y presionar el botón aceptar también. ¿Sí? Pueden aceptar la liquidación justamente porque deben aceptar la primera liquidación para poder seguir, subir la siguiente. Y luego la van a poder eliminar. ¿Sí? De hecho, en periodo de prueba, luego cuando pasan al periodo de vengado obligatorio, las liquidaciones anteriores de prueba cargada se eliminan. Y si no, la pueden eliminar manualmente. Estando en periodo de prueba, pueden validar y aceptar cada liquidación y luego les permitirá eliminar la liquidación de igual manera. Bueno. Carlos Spano, ahí estoy leyendo tu consulta. Quisiera confirmar, ¿cuál es la remuneración correcta? ¿La que informás, dice la informada, o sea, la que vos determinás, la que exportás con el sistema Catedral, o la determinada por AFIP?
¿sí? El error seguramente te diga la base informada, la base imponible 4 informada, tanto, es distinta a la determinada, tanto. La determinada es la de AFIP, la informada es la que exportás con el catedral, la que informás en el formato SICOS en cada detalle. Ahí no quedó claro cuál era la correcta, si la informada o la determinada. Bien, la remuneración que vos informás es la correcta y AFIP determina de más o de menos. Con respecto a la consulta de Rojas Ludmila, ¿a qué te referís como con cómo se configura para que no aparezca? ¿Qué es lo que necesitas que no aparezca en las remuneraciones, en el total de aportes y contribuciones? No comprendí eso. Bien, AFIP determina de menos. Hay que determinar esa diferencia, tenés que calcular la diferencia entre el informado y el determinado y verificar en el recibo si coincide con algún concepto. ¿Sí? Normalmente pasa con los conceptos no remunerativos que se informan a AFIP con un código de uso libre, el cual permite editar su configuración e indicar si lleva o no aporta a la obra social. Si vos calculás la diferencia entre el informado y el determinado, ¿coincide con algún concepto del recibo? Con respecto a la consulta de Juan José Garmendia, si no corresponde informar de tracción, tenés que ir en el convenio, en la solapa de formatos ICOS y a los campos de base imponible 10 y importe lateral, lo tenés que indicar como origen ninguno. De esa manera no se exporta. Carlos, verificá en el formato SICOS del convenio, en el detalle del renglón quinto, base de cálculo diferencial para aporte a la obra social. ¿Sí? Ahí verifica tener configurado en origen selección de conceptos, operación suma, columna, valor unitario y tener seleccionado el concepto aporte de diferencia de obra social. Y sí, ahí, tenés que verificar eso, porque me comentás que la informada es la correcta. O en la 4 seguramente tenga seleccionado aporte, obra social y aporte obra social tiempo parcial. Es posible que en ese campo de base de cálculo diferencial de aporte a la obra social, el quinto renglón ahí del detalle del formato, no tenga seleccionado ese concepto. O bien, esa parte diferencial corresponde a un concepto. Pero si es la diferencia de tiempo parcial, es posible que no se esté informando en ese campo. Juan José, quería hacerte una aclaración con respecto a la detracción. Si o estás utilizando la última configuración de la actualización de la detracción del tilde en la configuración, tenés que verificar que el empleado en la solapa de formatos ICOS tenga cargada correctamente la actividad de gerentes y en la modalidad de contratación. Con respecto a la consulta de Mirta, lo que tendrás que verificar con el SAC es que tenga el código 120.003 y que en cantidad se estén liquidando la cantidad correcta de días. Si te da algún error, tendrías que enviarnos la captura, perdón, del error o el detalle del error que te está dando y el recibo para poder verificar a ver qué es lo que no te está tomando AFIP. Bien, confírmenme si están viendo la pantalla del sistema, que quiero mostrar algo por ahí. Perfecto. Para los que están teniendo errores en la remuneración 4 y 8, cuando tienen empleados de media jornada, quiero mostrarles algo. Si ustedes van acá al convenio, seleccionamos uno de los convenios, por ejemplo, que utilizamos, que tenemos media jornada y jornada completa. En la solapa formatos ICOS,
las configuraciones que nosotros decimos cuando nos referimos a base para el cálculo de diferencia son estas dos que están debajo de la base 10. Es decir, en base para el cálculo de diferencia de aporte obra social, si lo abrimos, vamos a informar las dos obras sociales parciales. Si solamente tenemos para lo remunerativo, seleccionamos esta, ¿sí? Y en columna valor unitario. Siempre en este campo de base para el cálculo de diferencia aporte, van a ir seleccionados los conceptos de obra social parcial. Y en base para el cálculo de diferencia de contribuciones, van a ir la obra social parcial de tipo contribución, o bien pueden usar los mismos conceptos que aportes, es decir, queda una copia de esta otra base. Muchas veces tienen error en la exportación y es porque en lugar de configurar estas dos líneas, configuran estas dos de arriba, que dice seguridad social. Estos campos no se informan, ¿sí? La diferencia está en el nombre. Este es OS y FSR, son las que tienen que configurar. Estas dos de seguridad social no se tienen que configurar. Entonces quedarían las bases diferenciales en estas dos bases y les muestro un cachito. La 4 quedarían las dos obras sociales parciales más obra social normal y obra social sobre no REM. Esto siempre para cualquier convenio va así configurado. Puede variar, por ejemplo, que no tengan obra social sobre lo no remunerativo, entonces estos dos conceptos no lo van a tener. Pero siempre va a ir informado obra social y obra social T parcial, ¿sí? Y en caso de la 8, van los 4 conceptos de contribución, que esto siempre decimos, si no tienen sueldos superiores al tope, pueden seleccionar los conceptos de aporte, es decir, la 8 quedaría configurada igual que la 4. Por ahí si les genera mucho error en la 8, pueden hacer eso y de momento lo exportan y van a exportar la misma base. Pero bueno, quería mostrar eso porque a veces sucede ese error de configuración entre estas dos bases que se llaman parecidas. Pero bueno, quería aclarar y mostrarles cuáles eran las que van configuradas. Con respecto a la consulta de Eduardo de la planilla del usuario, ese tema tendrías que enviarlo por la página de Catedral, enviarnos captura de cómo se genera la planilla, porque eso tiene que ver con una configuración de la planilla probablemente, no tiene que ver con errores de libros de suelo digital, puede tener que ver con una parametrización de la planilla del usuario. Con respecto a la consulta de Rojas Ludmila, ¿tendría que figurarte en cero porque el empleado tiene algún motivo por el cual no aporta? ¿Tiene alguna condición o modalidad de contratación en particular por el cual no debe aportar? Ludmila, estando en periodo de prueba, sí, podés aceptar la liquidación, sí, pero no podés generar el 931 desde el libro suelo digital. ¿Sí? Tenés que presentarlo por declaración en línea.
Mirta, por el error en el SAC en sí va siempre informado con el código 120.003, que es el SAC proporcional. Por ahí habría que ver qué error te da, porque puede ser algo de la configuración. En principio, tendrías que revisar que el SAC que se liquidó dentro del recibo tenga la cantidad de días reales informados. Generalmente da un error de diferencia en las bases. Pero bueno, en principio chequea eso. Y cualquier cosita, si no nos decís qué error te está dando. Florencia, si te referís a dentro de Catedral, tenés que ir por otros procesos, libros de sueldos digital, liquidaciones exportadas, y desde ahí anulás las liquidaciones que tenés exportadas para volver a exportarlas. Y si es dentro de AFIP, si están validadas, ya no se pueden anular. Tenés que o revertirla o si presentaste el 931, rectificar. Y si están con errores, directamente las eliminás. María Cristina, con respecto a si tenés dos convenios, lo que tenés que utilizar es, si tenés dos convenios, es unificar los códigos, exportás los conceptos del primer convenio, se filtrás por el convenio que más códigos tengas y exportás el TXT de esos conceptos. Después, en el otro convenio, si tenés conceptos distintos al primer convenio, podés o filtrar por cada concepto y exportar, o generas un segundo TXT con los conceptos del segundo convenio, y cuando importas en AFIP solo se van a importar los conceptos que no estén. Los que ya están te van a decir que se está informando un código de concepto duplicado. Eso no te los va a importar, pero si hay algún concepto en el TXT que en AFIP no está, te los va a importar y te va a decir abajo de todo cuántos son los conceptos que se importaron. En el resto te va a dar error de que están duplicados, porque se supone que los de aportes, por ejemplo, o los remunerativos que son en común, si ya los importaste con el primer TXT, no te los va a volver a importar ni te los va a pisar. No es necesario filtrar por concepto, solo si vos querés exportar del segundo convenio un concepto en particular, ahí sí podés filtrar por concepto. Pero si en el primer convenio que exportás están incluidos los códigos de los dos convenios, no hace falta exportar un segundo TXT. Pero si en el segundo convenio que no exportás tiene algún concepto en particular que en el primer convenio no estaban, sí podés generar un segundo TXT filtrando o por concepto o por ese convenio, incluyendo todos los conceptos restantes, pero te va a importar solo los que no están en la página. Bien, hago una aclaración con respecto al nuevo método para calcular la detracción.
estoy compartiendo la pantalla para que vean algo. Recuerden, para hacer lo que es la detracción automática, dentro de archivos empresa configuración, existe este nuevo tilde que es calcula detracción al exportar a LCD, que es el que recomendamos usar ahora para evitar errores en el importe de traer la base 10. Además de ese tilde, verifiquen antes de hacer la liquidación o la exportación que en interfaz de liquidación tengan seleccionada la ley 27346, ¿sí? Porque hemos detectado que al no tener esta opción, puede que al momento de liquidar les traiga la cantidad de días en cero. Así que sería tildar esta opción, tener ley 27346 y siempre recuerden que al momento de calcular, en la parte de novedades, les va a aparecer el campo de días de detracción. Por defecto el sistema debería de traerlo solo, pero si en algún momento acá les figura en 0, recuerden siempre tipear los días que realmente tengan que tomar para la detracción, sea en una liquidación mensual, quincenal o en el aguinaldo o vacaciones, ¿sí? Si está en 0, lo tipean, cosa de que haga el cálculo. Y otra cosita que quería aclarar con esto es que teniendo este método, sí, que el sistema hace el cálculo por afuera, no lo hace a través de conceptos, no van a poder visualizar el valor correcto dentro de planillas del usuario o dentro de las consultas e informes del sistema, ¿sí? Porque los valores que les muestra ahí es según lo liquidado por conceptos y en realidad este cálculo es por afuera. Pero sí, les recomendamos que utilicen esta otra manera de hacerlo porque es más segura al momento de hacer el cálculo y más fácil lo que es la configuración. Es solamente eso que les mostré y exportar después. Bien, han realizado las pruebas que se les ha aclarado, pudieron resolver las consultas. ¿Tienen alguna otra consulta que les va surgiendo en la exportación al libro de sueldo digital? Florencia, con respecto a tu consulta, ¿te coloca el total remunerativo en donde dice base de aportes de seguridad social o de obra social? ¿En cuál de las dos opciones? Porque hay dos opciones de base diferencial.
Tenés de seguridad social y de obra social. Si es de obra social, es porque fíjate si el empleado eso no es media jornada. Si el empleado no es media jornada, es jornada completa, te quedó mal configurado en el convenio en la solapa de formatos y COS, el campo que dice base para el cálculo DIF de aporte obra social y FSR. Esos campos solo tienen que estar configurados si hay empleados de media jornada. Si la empresa no tiene ningún empleado de media jornada, ambos campos deben tener indicado en origen ninguno. Fíjate que hay dos campos de base para el cálculo de diferencia de aportes. Uno que te dice seguridad social y otros que te dicen obra social y FSR en el convenio. Tenés que fijarte que son los que dicen obra social y FSR. Florencia, el formato en sí tenés que configurarlo vos cuando el empleado tiene media jornada, tenés que tener en el convenio configurado el concepto de obra social T parcial. Si los empleados son de jornada completa, lo configuras con origen ninguno, o sea, eso sería la configuración automática. No, no había otro tipo de configuración. Acá te voy a dejar en el chat el link del curso que se brindó con las configuraciones de la remuneración 4 y 8.
Juan, respecto de la carga de alícuota de RT, cuota fija y prima individual, ¿sí? No es obligación cargarlo en el sistema, ¿sí? Ya que no es un valor que AFIP lo importe con el archivo de exportación de catedral, ¿sí? No es un valor que se exporte. Sí te puede servir para planillas de cálculo, ¿sí? Papeles de trabajo que puedas generar con el sistema, pero no es un dato que se va a exportar, ¿sí? Tener presente siempre en declaración en línea, en datos del empleador, actualizar estos datos, ¿sí? La alícuota, la cuota fija de RT, ¿sí? El monto del seguro de vida, ¿sí? La prima, eh, tener esos datos siempre actualizados. Mes a mes van cambiando, o ya hace varios meses que cambian, ¿sí? Y va a ser aquí en adelante. Eh, Más que nada también la cuota fija de RT, ¿sí? Hoy está en 141, ya para el mes que viene seguramente cambie, así que siempre recuerden, ¿sí? En declaración en línea, en datos del empleador, actualizar este valor antes de generar el 931. Bueno, en aproximadamente 5 minutos vamos a estar finalizando el vivo del día de hoy. Si tienen alguna consulta más, pueden ir dejándola por el chat. Muchas gracias. Con respecto a la consulta de Ludmila, correcto. Esos campos se configuran si tenés en el empleador o en la empresa empleados que tienen media jornada. Si no hay ningún empleado con media jornada, esos campos no se configuran o se indican origen ninguno. Pero si tenés al menos un empleado que es media jornada o jornada parcial, esos campos se configuran tomando el concepto de obra social tiempo parcial. O sea, tenés que indicarle en origen selección de conceptos, operación suma, columna valor unitario y tomar el concepto de obra social jornada parcial o obra social T parcial o diferencia de obra social.
No, si utilizas el mismo convenio para empleados de media jornada y jornada completa, tenés que tener el concepto de obra social tiempo parcial configurado y solo se les va a liquidar a los empleados que tengan media jornada. Si en una empresa tenés todos empleados de jornada completa, ese concepto no se va a liquidar, por lo tanto las bases se van a exportar en cero. María Cristina, sí, en realidad podés generar los TXT de Catedral, ¿sí? Los podés subir en AFIP, podés validar, podés aceptar el libro suelo digital, y antes de generar el 931, ahí es digamos, el último momento en el que tenés oportunidad de cambiar el valor de esa cuota. ¿Sí? Podés presentar libro suelo y antes de generar el 931 actualizar ese dato. ¿Sí? Y después generás el 931. Igual podrías, si omitiste actualizar ese dato, podés hacer una rectificativa. Eh, pudieras en el servicio libro suelo digital volver a generar el 9, desde allí volver a generar el 931 y ya te va a dar la apertura de, como siempre, del detalle del 931 y ya la opción va a decir rectificativa automáticamente. Ya cuando generaste el primer 931, al generar el segundo del mismo periodo, ya se pone en modo rectificativo. Bueno, y siempre sí, antes en declaración en línea, dato del empleador, actualizar el valor de la RT. Con respecto a la consulta de Ludmila, correcto, el concepto de obra social tipo parcial lleva una función en el valor unitario que hace que solo se les liquide a los empleados que en el legajo del empleado tienen cargado en hora jornada una cantidad menor a las horas que tiene el convenio. Por ejemplo, si en el convenio vos configurás que las horas de la categoría son 8 y en el empleado pones que tiene hora jornada 4, el sistema detecta que el empleado es jornada parcial y le liquida ese concepto. O sea, lo liquida automáticamente. Entonces, si en empleados tenés 8 horas, por más que tengas ese concepto configurado, no lo va a liquidar, entonces no lo va a exportar. Tendrías que fijarte, Ludmila, si en base de diferencia qué conceptos tenés seleccionados. O sea, tenés que ir al convenio y fijarte en la solapa de formatos y COS, en ese campo de base diferencia de cálculo de aporte de obra social, qué concepto te está tomando o cómo está configurado ese campo. No, más fácil otra opción no hay, o sea, AFIP lo requiere individualmente por empresa, María Cristina. Lamentablemente hay que ingresar empresa por empresa en declaración en línea y actualizar ese monto eh, antes de generar el 931. No es un valor exportable desde el sistema. Sí, AFIP no lo tiene como una columna más en la importación de ese archivo. Si lo tuviera, podríamos exportar desde el sistema, pero no. Así que por ahora es necesario actualizarlo manualmente, individualmente en cada empresa, antes de generar 931 en declaración en línea, en datos del empleador.
Ludmila, si tiene ese concepto seleccionado está correcto. Tendrías que verificar que los empleados que son jornada completa no se esté liquidando el concepto de obra social T parcial, porque si se está liquidando el problema está ahí. No se tiene que liquidar ese concepto en empleados que son de jornada completa. Ludmila, generanos una consulta por la página solicitando la configuración del concepto, que ahí te enviamos cómo configurar el concepto de obra social T parcial para que se liquide automáticamente solo a quienes le corresponde, al resto no. Ahí dejé, Ludmila, en el link, en el chat, perdón, el link del curso que se brindó, donde está la configuración del concepto. Con respecto a la consulta de ORM, de la remuneración 1 que te toma el no remunerativo y no corresponde, fíjate que en AFIP el concepto no remunerativo que tenés creado no tenga el tilde en aportes SIPA y aportes de PAMI. Tendrías que fijarte que no tenga esas opciones tildadas, lo mismo con las opciones de contribuciones. Con respecto a la consulta de María Cristina, para cargar los conceptos, sí, tenés que ir en AFIP en la parte de conceptos y importarlos desde la opción que dice carga por importación. Desde ahí tomas el TXT. Juan José, bueno, al momento no recibo consultas de presentar de manera retroactiva el libro solo digital. Eh, Entiendo que solo podés presentar a partir del periodo que te obliga a FIP. Respecto de la rúbrica de los libros, ¿sí? Es eh, un procedimiento aparte, ¿sí? El libro solo digital no reemplaza la rúbrica de los libros, ¿sí? Al momento se están negociando acuerdos con cada jurisdicción para que sí, el libro solo digital reemplace la rúbrica de los libros, pero aún no han confirmado cuál es la jurisdicción ya se ha sumado, ¿sí? La que más cerca está es eh, bueno, provincia de Buenos Aires, pero aún siguen las negociaciones. Por lo pronto, eh,
se va a presentar libro solo digital, general en el 931. La impresión del libro la van a poder hacer desde el servicio libro solo digital o desde Catedral, desde cualquiera de las opciones que necesite, pero es necesario que ese libro lo rubriquen en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Aún la presentación del libro solo digital no reemplaza ese procedimiento, ¿sí? Con respecto a lo del formato, María Cristina, eso depende si te lo pide AFIP. Si vos exportás el TXT con la codificación que te toma por defecto y en AFIP te pide que sea con el formato ANSI, sí tenés que hacerlo con ese formato. Si no, no es necesario. Depende qué te pida la página de AFIP en realidad. Bueno, damos con esto por finalizado el vivo del día de hoy. Si cualquier otra consulta que por ahí puede haber quedado, la pueden realizar a través de la página o de manera telefónica. Pero bueno, en principio, si es por errores de libro de suelo, saben que se manejan desde la página nuestra y nos pueden mandar por ahí los errores. Seguramente vamos a estar dando otro vivo próximamente y les van a informar a través de redes o al mail. Gracias a todos por asistir y que tengan buen día.